amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gilberto Ramón, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Para el día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Fíjense que en nosotros, en nuestra sociedad, o sea, en el mundo en el que nosotros vivimos, realmente tenemos un problema bastante serio, porque nosotros no nos estamos alimentando correctamente. ¿A qué me refiero con que no nos alimentamos correctamente? Pues que en nuestra sociedad industrializada nosotros generalmente estamos consumiendo pues bastante productos que son procesados o son comida rápida. Y esto no cabe dentro de la categoría de alimentos. Por eso me refiero a ellos como comida y no como un alimento. Las bacterias de nuestro intestino enfrentan una situación bien precaria, una situación muy difícil. Imagínense con todo lo que nosotros comemos, nuestras bacterias enfrentan intestinalmente un problema. Es casi como si nosotros fuéramos a una ferretería tratando de buscar o encontrar algo que comer. No lo vamos a poder encontrar porque en una ferretería no vamos a encontrar comida. De la misma manera que las bacterias que habitan en nuestro intestino no encuentran alimento dentro de él. El día de hoy vamos a hablar sobre el intestino, nuestro segundo cerebro. Acompáñenme. Prebióticos, probióticos y simbióticos. Vamos a recordar estas tres palabras para el tema que vamos a abordar el día de hoy de el intestino, nuestro segundo cerebro. Fíjense, ¿qué son los prebióticos? Los prebióticos son los que se encargan de alimentar o funcionan como alimento de los probióticos. ¿Ok? Los probióticos forman parte de nuestra flora intestinal. En nuestro intestino habita una microbiota. La microbiota son todas aquellas bacterias que habitan nuestro intestino. En nuestro intestino encontramos dos tipos de bacterias. Vamos a tener unas bacterias que vamos a llamar las bacterias buena onda, que son benéficas para nosotros, y por el otro lado vamos a encontrar las bacterias que vamos a llamar bacterias mala onda, que son las bacterias que no contribuyen en algo positivo para nuestro cuerpo. Los prebióticos son todos aquellos alimentos que no son digeribles, ¿sí? Ahí nosotros vamos a encontrar alimentos que contienen o que son altos o ricos en contenido de fibra. Ahí está todo lo que es la lechuga, ahí encontramos las espinacas, el kale o kale, como le dicen algunos. Y por otro lado, los probióticos constituyen los fermentados. Fermentados como por ejemplo los yogurt. El yogurt griego, ¿sí? Es uno de ellos. Otro producto fermentado es el vino. El vino también es otro producto fermentado que es considerado un probiótico. Los probióticos sirven como alimento para aquellas bacterias que son benéficas para nuestro organismo. Uno de los probióticos son los lactobacilos. Los lactobacilos, como tales, nos ayudan a que se favorezca la digestión. Nos ayudan también a que haya un incremento, también que haya una mayor y mejor asimilación de los nutrientes de las cosas o productos que nosotros comemos, de la misma manera que también nos ayuda en la producción de vitaminas. Entonces nos aportan vitaminas, nos ayuda en la digestión, nos ayuda también en la absorción de ciertos nutrientes. Y los lactobacilos son un alimento para estas bacterias benéficas en nosotros. Eli Mechnikov ya nos decía que las causantes del envejecimiento
eran las bacterias tóxicas que habitaban en nuestro intestino. La dieta perfecta sería aquella que se encuentra rica en prebióticos y en probióticos y baja en grasas saturadas o rica en azúcares refinados. Las dietas que se encuentran bajas en fibra, o sea, bajas en prebióticos o bajas en probióticos, que son los microorganismos que sirven como alimento para nuestras bacterias benéficas, y aquellos alimentos que son ricos en grasas saturadas y que son ricos en azúcares refinados. Las grasas saturadas, tanto los azúcares refinados, funcionan de hecho como un alimento para aquellas bacterias que son patógenas para nuestro organismo. Las cosas que nosotros acostumbramos comer, cualquier cosa que nosotros comamos, tienen un efecto directo, un impacto en los niveles de lipopolisacáridos en nuestros niveles sanguíneos. ¿Qué son los lipopolisacáridos? Los lipopolisacáridos no son otra cosa sino que las grasas y los azúcares, ¿sí? Estas grasas y estos azúcares están en sangre, pero se encuentran en el intestino, ¿sí? Habitan de manera natural en el intestino, pero son producto de bacterias patógenas. Son estos lipopolisacáridos que entran a nuestro torrente sanguíneo, son un producto de aquellas bacterias patógenas que habitan de manera cotidiana en nuestros intestinos. Ahora, aquí viene un dato interesante que está relacionado con estos lipopolisacáridos. Existe una relación probada entre los altos niveles de lipopolisacáridos y el desarrollo o manifestación de signos depresivos. La buena noticia es que estos niveles de lipopolisacáridos en sangre que se encuentran relacionados con el desarrollo o manifestación de signos depresivos puede ser corregida y puede disminuir, fíjense muy bien, hasta en un 38% después de 4 semanas de una dieta balanceada y rica en prebióticos y probióticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros incrementamos o incluimos en nuestra alimentación diaria una buena porción de lechuga, de espinaca, de kale, ¿sí?, de prebióticos, o sea, de estos alimentos que no son digeribles, que son ricos en fibra, y además de eso, nosotros agregamos o favorecemos la proliferación de las bacterias benignas en nuestro intestino con el consumo de probióticos, ejemplo, los fermentados que acabamos de mencionar, como es el caso del yogurt o el yogur griego, que poseen lactobacilos. Si nosotros comemos o incrementamos el consumo de lactobacilos, que es un probiótico, ¿sí?, esto va a ayudarnos en el transcurso de 4 semanas a que los niveles de lipopolisacáridos en sangre disminuyan considerablemente, con el beneficio de una mejora en nuestro estado anímico, porque esto nos sirve para la disminución, como les dije, hasta en un 38% de la depresión. Hasta el momento solamente les he mencionado como un probiótico el yogurt, porque el yogurt contiene lactobacilos, pero existen también muchos otros alimentos que son los favoritos de las bacterias benignas de nuestro intestino. ¿Cuáles son algunos otros de estos alimentos? Bueno, otro de estos alimentos es, por ejemplo, la avena. La avena es uno de los alimentos favoritos de las bacterias benignas de nuestro intestino. También tenemos otro tipo de fermentados como la kombucha,
También existen otra gran cantidad de alimentos como son, por ejemplo, los frutos secos. Los frutos secos también es uno de los alimentos favoritos de nuestras bacterias benignas, pero con el plus de que al ser frutos secos evitamos el inconveniente de la fructosa. Recuerden que los azúcares son un alimento para las bacterias patógenas. Entonces, al consumir frutos, pero frutos secos, los frutos secos van a servir para alimentar a nuestras bacterias benignas, evitando al mismo tiempo servir como alimento para las bacterias patógenas. Otro alimento también que es muy benéfico y es de los favoritos para nuestras bacterias benéficas, para estas bacterias que nos ayudan, ¿sí? Es la miel. La miel también es un alimento de los favoritos de estas bacterias, de las bacterias benignas, al igual también que el vino tinto. El vino tinto es rico en polifenoles, ¿sí? Es rico en antioxidantes. El vino tinto tiene también factor cardioprotector, nos sirve para proteger nuestro corazón, pero al ser un fermentado, el vino tinto también sirve para alimentar y estimular a nuestras bacterias benignas. También nosotros tenemos las grasas saludables. Fíjense, las grasas saludables también son alimento para estas bacterias, ¿sí? Para las bacterias benignas. Grasas, cuando hablamos de grasas, o sea, hablamos de grasas que son saludables y grasas no saludables. Todas aquellas grasas que poseen, que se queman, ¿sí? Que se saturan, estas grasas contribuyen a causar serios problemas de salud. Pero aquí les va una información muy interesante. Resulta que nuestro cerebro necesita colesterol. Nuestro cerebro necesita colesterol, se alimenta de colesterol. Necesita colesterol, ¿para qué? Para que nuestras funciones cognitivas funcionen de manera adecuada. ¿En dónde podemos nosotros encontrar grasas saludables? Grasas saludables que nos ayuden a mantener unos adecuados niveles de colesterol. En el aguacate, en el aceite de oliva, en algunas semillas o frutos, como por ejemplo semillas como las nueces, como las almendras, son también ricas en grasas saludables. Si nosotros no cuidamos este detalle de las grasas saludables, entonces vamos a experimentar niveles bajos de colesterol. Y está demostrado que aquellas personas que tienen niveles bajos de colesterol en sangre experimentan serias fallas en las funciones cognitivas. Funciones cognitivas quiere decir todas aquellas funciones que se encuentran relacionadas con cómo nosotros procesamos la información, con cómo nosotros percibimos y cómo nosotros aprendemos las cosas. Ahora hablemos un poco sobre aquellos alimentos que son alimentos benéficos, pero para las bacterias que son perjudiciales para nuestro organismo. Se han de estar ahorita preguntando, ¿qué alimentos serán estos? Bueno, esto es bien sencillo. Prácticamente todos los alimentos que ustedes encuentran en las estanterías de los comercios a los que van a comprar sus alimentos son alimentos benéficos para las bacterias perjudiciales. De la misma manera que prácticamente todos aquellos alimentos que pueden encontrar para pedir a domicilio dentro de las aplicaciones de sus teléfonos, también son alimentos que son benéficos para la proliferación de las bacterias perjudiciales. ¿Por qué es esto? Porque los alimentos que se venden a través de estas aplicaciones son comidas, fíjense, no alimentos, son comidas
que solamente satisfacen o sirven para cubrir la necesidad o el impulso que se siente de hambre, pero no tienen un buen o adecuado contenido alimentario. Solamente son ricos en grasas saturadas y son ricos en azúcares. Con respecto a los azúcares, ¿sí? Fíjense que los azúcares, ya hace algún tiempo, un autor llamado William Duffy, este autor que escribió un libro que en su época resultó ser un libro revolucionario que se llamaba The Sugar Blues. En este libro, él hace una severa crítica y hace un estudio que aborda cuál es la relación que existe entre el consumo de azúcar y ciertas patologías. ¿Qué fue una de las cosas o cuáles fueron algunas de las cosas que él descubrió? Pues la principal, y que nos compete aquí en este capítulo, es la relación existente entre el azúcar y la depresión. Existe una correlación directa entre el alto consumo de azúcar y el desarrollo de depresión. Pero, todavía peor, también se encontró que el aumento o el alto consumo en azúcares refinadas también tiene una correlación directa con la aparición temprana de demencia. Estos alimentos que son los favoritos de las bacterias perjudiciales que habitan la microbiota o que conforman más bien la microbiota que habita en nuestro intestino, funcionan como una especie de fertilizante, un fertilizante en el cual ayuda a la proliferación de estas bacterias patógenas, y no solamente de estas bacterias patógenas, sino también a la aparición de hongos y levaduras. Cuando nosotros hablamos de estado mental, al hablar de estado mental, inmediatamente pensamos en nuestro cerebro, pensamos en nuestra mente, en nuestros procesos mentales, pero no solamente llega ahí, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de estados mentales, imaginen cuando estamos en una reunión, estamos con otra gente o estamos platicando con algún amigo, con alguna amiga, con nuestros papás, nosotros inmediatamente experimentamos algún sentimiento, alguna emoción, y no sé si les pasa a ustedes, pero frecuentemente cuando experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento, estamos atravesando algún estado mental, tiene un efecto en nuestro cuerpo. Experimentamos algún tipo de sensaciones. Generalmente, ¿sí? Un muy buen número de personas, cuando experimenta miedo, cuando experimenta alguna emoción bonita, por ejemplo, el novio que te va a visitar, o vas a cumplir años y sientes lo que mucha gente llama mariposas en el estómago, ¿sí? Tienen una sensación o tienen una reacción corporal a los estados de ánimo o a las emociones que están experimentando. Y esto es debido a que sí existe una relación entre nuestros estados de ánimo, nuestros estados anímicos y aquello que está sucediendo con nuestro cuerpo. Pero de la misma manera en que nuestra mente influye en nuestras reacciones corporales, en nuestras reacciones fisiológicas, también de la misma manera nuestro cuerpo influye en nuestros estados anímicos, en nuestros estados mentales. Esto sucede porque nuestro intestino funciona como nuestro segundo cerebro. The Journal for Clinical Investigation nos comparte que el adecuado equilibrio entre las bacterias patógenas y las bacterias benéficas de nuestro organismo sirven o contribuyen en una gran medida para la modulación adecuada de ciertos comportamientos y estados de ánimo que nosotros tenemos. El cerebro intestinal
es un completísimo almacén en donde podemos encontrar una gran variedad, todo tipo de sustancias psicoactivas que contribuyen a modular muchos de nuestros comportamientos y de nuestros estados de ánimo. Este es el caso de algunas sustancias como los opiáceos endógenos, también la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad. Fíjense, en cuanto a la serotonina, que contribuye a la sensación de felicidad, ¿sabían ustedes que el 90% de la serotonina, el 90, oyeron muy bien, el 90% es producido y almacenado en el intestino? También la dopamina. La dopamina, este neurotransmisor que se encarga de contribuir a los procesos de aprendizaje, el 50% también se produce y se almacena en el sistema nervioso entérico, en nuestro cerebro intestinal. Un buen número de investigaciones recientes también han abordado a otros compuestos, como es el caso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son ansiolíticos, son sustancias o compuestos químicos que sirven para sentir tranquilidad. Hay benzodiazepinas de producción endógena. En el caso de las benzodiazepinas, hay benzodiazepinas que se fabrican o se sintetizan químicamente y se pueden encontrar en el mercado farmacéutico, como es el caso del diazepam, el lorazepam, el alprazolam, el clonazepam, todos los que terminan en pan. Y todas estas sustancias, todos estos fármacos tienen la finalidad de hacer sentir tranquilidad, disminuir los niveles de ansiedad en el receptor, en aquella persona que los está consumiendo. Pero se ha demostrado también que un adecuado equilibrio entre la microbiota intestinal, aquellas bacterias benéficas y aquellas bacterias patógenas, ¿sí?, ayudan a la producción de estas benzodiazepinas endógenas. ¿Cómo podemos también aquí nosotros favorecer la mejor y mayor producción de benzodiazepinas endógenas? A través de una elevada alimentación o una mejor alimentación en prebióticos y en probióticos. Está demostrado que a una mejor ingesta de prebióticos y probióticos, ¿sí?, esto va a ayudar a que las benzodiazepinas endógenas sean producidas de manera natural en nuestro organismo. Existen también, hablando de la industria farmacéutica, que crea estos medicamentos para ayudarnos al manejo de la ansiedad, de la depresión. Existen medicamentos para estos últimos, para aquellos cuadros depresivos. En este tipo de medicamentos, en este tipo de fármacos, nosotros podemos también, como les mencionaba hace un momento, pues nosotros podemos favorecer de manera natural que se produzcan en nuestro organismo. Les mencioné que nuestro segundo cerebro, el intestino, las bacterias benéficas que habitan en él se encargan de procesar ciertas sustancias para la producción y el almacenamiento de serotonina. Recuerden que la serotonina pues es esta hormona que se encarga de la felicidad. Al nosotros estar alimentándonos o nosotros mejorar nuestra ingesta de prebióticos y probióticos, de igual manera también podemos ayudar a que las bacterias benéficas puedan sintetizar y puedan almacenar mayor cantidad de serotonina. Los medicamentos antidepresivos, ¿qué es lo que hacen? Los medicamentos antidepresivos lo que hacen, o la manera de actuar de ellos, es inhibiendo la recaptura de serotonina, aumentando con esto los niveles en nuestro cuerpo. Pero sin la necesidad de inhibir la recaptura de la serotonina, de forma natural podemos nosotros contribuir
con prebióticos y probióticos a que nuestras bacterias benéficas, estas bacterias benignas que habitan en nuestro organismo, en nuestro intestino, nuestro segundo cerebro, se encarguen de producir ese 90% de serotonina del que estábamos hablando hace un instante. La inmensa mayoría de los fármacos antidepresivos que se han estado prescribiendo en las últimas décadas se encargan de inhibir la recaptura de la serotonina. Ahora bien, el precursor de este neurotransmisor de la serotonina se llama triptófano. El triptófano es regulado exclusivamente por aquellas bacterias que se encuentran en nuestro intestino. Ahora, cuando estas bacterias metabolizan el triptófano, lo convierten en serotonina. De ahí el 90% de producción que les comentaba que se da en nuestro segundo cerebro, en el intestino. El triptófano es un aminoácido esencial que no se produce en nuestro organismo. Entonces nosotros necesitamos darle ese triptófano a nuestro cuerpo para que las bacterias se encarguen de regularlo y de metabolizarlo para que puedan producir esta serotonina. ¿En qué alimentos podemos nosotros encontrar el triptófano? Existen alimentos ricos en triptófano y dentro de los más habituales que les puedo mencionar en este momento es el plátano y las legumbres. Los grandes enemigos del triptófano son los azúcares y las grasas saturadas, porque se encargan de dañar el triptófano y entonces esto contribuye a que exista una mayor proliferación de aquellas bacterias perjudiciales, y estas bacterias perjudiciales se encargan literalmente de matar a las bacterias benéficas, a esas bacterias que nos van a ayudar a nuestro cuerpo, tanto a la modulación o también regulación de nuestras conductas como de nuestros estados de ánimo. El estreñimiento se encuentra directamente relacionado con una baja en la producción de la serotonina. A nivel cerebral o a nivel de la expresión de las conductas, de lo que nosotros vemos en la gente, pues, ¿qué es lo que vamos a observar? Decaimiento, pesadez, entre otras cosas, tristeza. No cabe duda que al hablar de salud mental, al hablar de problemas de salud mental como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, por ejemplo, es bien importante y aquí es clave el adecuado balance entre el eje cerebro, microbiota, intestino. Y para esto, la mejor sugerencia que yo les puedo hacer es buscar alternativas, buscar la atención con un especialista para poder determinar cuál es el mejor curso de acción que hay que tomar en cualquiera de estos casos. Sugeridamente hay que cuidar mucho la alimentación porque, como vimos el día de hoy, la alimentación y aquello que nosotros comemos sí influye directamente en nuestras conductas, sí influye directamente en nuestros estados de ánimo, y hay mucho que nosotros podemos hacer y solucionar con la adecuada guía de un especialista para corregir todas estas cosas. Espero que les haya agradado mucho este video, que les resulte de utilidad. Por favor, recuerden suscribirse a este canal, denle like, compartan y no olviden activar la campanita de notificaciones para que reciban todas aquellas noticias de nuevos videos que estaremos publicando en este canal. Muchísimas gracias por escucharme, por dejarme entrar a sus casas, por dejarme estar en sus teléfonos y hasta luego.